todos están en constante evolución. Nadie esperó atravesar por lo que nos está tocando vivir como sociedad. Hoy extrañamos todo, a los amigos, la familia, el trabajo, los momentos. Sin embargo, seguimos de pie. En CEPEG somos parte de esa evolución. Esto implica estar en continuo movimiento, innovando y creciendo, porque llevamos más de 8 años acompañándote hacia la excelencia. Nuestro país no puede parar. Las instituciones necesitan mantener a sus servidores capacitados, para así mejorar sus habilidades y garantizar eficiencia en su trabajo profesional. Somos una empresa especializada en capacitaciones de programas con fines gubernamentales. Nuestro objetivo principal es brindar un servicio de calidad a las instituciones públicas y privadas, garantizando las demandas y el logro de sus objetivos institucionales. Contamos con docentes de alto nivel académico, con experiencia en cada materia, incluso con metodologías de andragogía, manejando la brecha generacional a su favor. Debido a la situación actual, nos sumamos a la idea de guardar un distanciamiento social en bien de la salud de todos. Para ello, usaremos nuestra plataforma virtual como principal medio de capacitación para nuestros programas académicos, donde podrás interactuar de forma directa con el docente de la misma forma que lo hacías en la modalidad presencial. Esta plataforma es accesible para cualquier dispositivo. Brindaremos la misma calidad de enseñanza, el mismo servicio y adaptándonos a la situación, ofreciendo así cursos a medida, cubriendo las necesidades de la institución. Contamos con más de 50 programas en temas gubernamentales, entre ellos gestión pública, contrataciones del Estado, administración documentaria y digitalización, CIAF, SIGA y SEACE, gestión por procesos, entre otros. A la fecha hemos trabajado con más de un centenar de instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, la Academia de la Magistratura, el Despacho Presidencial, el Ministerio de Transporte y muchas más. Súmate al cambio y mejora tus oportunidades para trabajar en el Estado. Forma parte de la reactivación del Estado. En CEPEG nos adaptamos para seguir trabajando. CEPEG, formando expertos para un mejor Estado. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a esta 11ª edición de los Diálogos Republicanos, diálogos que hemos venido sosteniendo como cada jueves a las 7 de la noche, en donde hemos revisado algunos aspectos fundamentales del momento político que vive el país, pero también de algunos debates de fondo ineludibles para el desarrollo y el bienestar de la patria. Naturalmente, en muchos de estos diálogos nos hemos enfocado en la lectura del panorama político, pero también nos hemos enfocado en la estrategia y quizás en los errores de implementación
de la estrategia sanitaria del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Hemos revisado también aspectos de orden económico, tanto del panorama económico general de la macroeconomía, como también de los agentes económicos más pequeños y del pueblo productor. Sin embargo, ya que la economía y la salud pública son el eje de la discusión de estas últimas semanas, quizás estamos perdiendo de vista un aspecto fundamental también para el futuro del país. Y es que lo que vamos a notar como impacto alrededor de la pérdida de empleo en el Perú va a significar seguramente, y esto es una hipótesis de trabajo que manejan bastantes analistas, la inseguridad ciudadana en el país se dispare. ¿Qué estrategias está implementando el gobierno del ingeniero Vizcarra en esta materia? ¿Qué estrategias podría implementar? ¿Cuáles son la opinión de expertos con amplia experiencia en este asunto? Es una cuestión que hoy día vamos a dilucidar, que me parece fundamental y básico tener también como propuesta. Por eso hemos convocado hoy día a don Miguel Hidalgo Medina, que ha sido ministro del Interior, director general de la Policía, y también a Juan Villarán, especialista en el tema, para que nos puedan dar sus perspectivas sobre este delicado asunto, con comentarios también de Jaime Navach. Sin mayor preámbulo, quisiera darle el uso de la palabra para sus primeras apreciaciones y planteamientos a don Juan Villarán. Bienvenido, Juan, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero que habría que establecer es que estamos viviendo una situación especialmente difícil con relación a un estado inusual de cosas en el país debido a la pandemia y a la crisis política. Por lo tanto, yo considero que más allá de ello, donde las nuevas estrategias del gobierno tendrán que ser debidamente llevadas a cabo por personas con experiencia y la capacidad para llevarlas a cabo, pero no dejan de ser estrategias en una situación especialmente inusual. Por lo tanto, podemos hablar de eso posteriormente o las preguntas que tengan a bien considerar. Sin embargo, yo pienso que lo importante aquí es establecer las razones fundamentales por las cuales la seguridad ciudadana, que va totalmente de la mano de la seguridad jurídica, porque no existe desarrollo en un país, no hay un país viable que no cuente con las condiciones adecuadas de seguridad ciudadana y seguridad jurídica, ambas van a la par, y sin ellas no se puede desarrollar un país. Todos los indicadores hasta el año 2016, 2017 y 2018, inclusive 2019, demostraban un decrecimiento en todo lo que acabo de mencionar: Producto Bruto Interno, exportaciones, inversión pública, inversión privada. Visto esto, pongámonos un poco en contexto. Y el contexto nos sugiere lo siguiente: el observatorio del Ministerio Público, y esto es también totalmente consecuente con lo que dice el Barómetro de las Américas, una organización especializada en dar este tipo de estadísticas, indican que el Perú, hasta el año 2016 y 2017, era el segundo país más inseguro de Latinoamérica, donde solo nos ganaba Venezuela. Si a esto y esto es coincidente con el Observatorio del Ministerio Público del Perú, que ha seguido la misma tendencia del año 2018-2019. Si a esto le sumamos la inmigración venezolana, los sabotajes constantes a la infraestructura pública del Estado, tales como el oleoducto norperuano, la minería ilegal, la tala ilegal y otros conflictos sociales que sumaban hasta hace 2 meses atrás 176 a nivel de la República, nos pueden dar un panorama que ya no estamos en segundo lugar, probablemente estemos en primer lugar junto con Venezuela. Una vez dicho eso, también habría que mencionar que la inversión privada en el Perú pasó de 5.000 millones de dólares a 2.500 millones de dólares al año pasado, y ahora probablemente esté mucho más abajo en niveles cercanos a cero. No hay inversión pública, no hay inversión privada, y la inversión privada probablemente esté referida solamente a mantenimientos de lo que actualmente existe. El propio AFIN demuestra que existe una brecha en el país de 150.000 millones de dólares. En estas condiciones es muy difícil que un país se pueda desarrollar. Entonces vamos a hablar de cambios importantes en los factores y en los órganos de línea que de alguna manera intervienen en la seguridad ciudadana. Y estos son la Policía Nacional,
los gobiernos locales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Empecemos también diciendo que en el país 1 de cada 3 ciudadanos ha sido afectado por algún crimen. Si a esto le sumamos que el 40% de los ciudadanos no denuncian un crimen, podemos imaginarnos que este problema es aún mucho mayor del 30% que dicen las estadísticas del INEI. Podríamos acercarnos quizás al 50 o 60% de personas que han sido afectadas por algún crimen. Con todo este contexto, pasemos, porque el tiempo es limitado, a hablar de estos órganos de línea que intervienen en la seguridad ciudadana. La Policía Nacional. La Policía Nacional se crea en el año 1919 en el gobierno del presidente Leguía. O sea, la Policía Nacional, que empezó con una misión española, Guardia Civil Española, y por eso así se denomina la Policía Nacional desde sus inicios, hasta la época de Bustamante y Rimero, que se creó la Policía de Investigaciones, cuenta con más de 100 años. A mi entender, el sistema de la Policía Nacional es un sistema que no ha modernizado en el tiempo, tiene más de 100 años. En este sentido, por ejemplo, la Guardia Civil en España se ha modernizado, tienen cerca de 10 o 12 policías, pero siempre mantienen la tutelaridad de la Guardia Civil Española, y esto se ha visto tanto en el País Vasco como en Barcelona en los últimos intentos separatistas que hubieron, ¿no? Entonces, en el Perú no, en el Perú la Policía Nacional se ha mantenido como una sola policía y al mismo tiempo ha sido modernizada, es cierto, como es lógico, en muchos factores tecnológicos, pero básicamente en factores ideológicos de acuerdo a los gobiernos que han venido sucediéndose. En este contexto, tenemos que al año 2016 habían 124.000 policías en el Perú. Hoy en día ya se desconoce un poco, quizás el general Hidalgo nos puede dar más luces en este aspecto, pero eventualmente podríamos considerar que existen alrededor de 140.000 policías. Pero de estos 140.000 policías, en el sistema 24×24, esto se rebaja más o menos al 50%. Y en ese 50%, que no es muy eficiente porque los policías se ven obligados a trabajar dobles turnos y triples turnos, tenemos una organización donde los policías, todos saben un poco de todo, pero no todos saben mucho, quizás, de las especialidades, ¿no? Entonces tenemos este grave problema con la Policía Nacional. La ONU nos dice que deben haber 300 a 350 policías por cada 100.000 habitantes. En el Perú tenemos 190, nos faltan 40.000 policías. En palabras del exministro Carlos Basombrío, no sabía de dónde sacar los 40.000 policías que faltaban. Y el ministro Guadalupe, y tanto el ministro Basombrío, dijeron que al anteaño pasado el Perú estaría dentro de los 3 primeros lugares de más seguridad en Latinoamérica. Bueno, vemos que eso no se ha reflejado y por lo tanto, al contrario, somos el primer país inseguro de Latinoamérica junto con Venezuela. Yo quisiera resaltar que además de todo esto se le ha quitado a la Policía Nacional la capacidad de investigación, la cual ha sido en el nuevo Código Procesal Penal entregado al Ministerio Público. O sea, no solamente no se le ha especializado, sino que se le ha quitado, en vez de empoderarla, se le ha quitado funciones. Vamos a hablar un poco también de las soluciones en la Policía Nacional. Vuelvo a repetir, esto es en una situación normal, donde tengamos un Congreso de un nivel de calidad mucho mayor al que actualmente podemos ver, y donde exista un principio de autoridad a nivel de la República, porque hoy en día el principio de autoridad se ha perdido. Con la descentralización, cada gobernador regional se considera presidente de su propio territorio. En este contexto de falta de autoridad, es muy difícil implementar las medidas que sí son necesarias, y para que sean debidamente establecidas en cuanto a experiencias, deben ser comparadas con lo que ocurre en todo el mundo, en otros países. Si bien la situación del Perú puede ser ad hoc, pero igualmente tiene que ser comparada con lo que ocurre en otros países. En este sistema que se propone, y que podría, de acuerdo a mi punto de vista, ser una solución, se obtienen los 40.000 policías adicionales que se requieren en un lapso de 6 meses. Y adicionalmente, se crea un sistema mucho más eficiente y moderno.
¿En qué consistiría? Deberían de existir, y esto lo permite la Ley Orgánica de la Policía Nacional, no se requiere un cambio a nivel de desarrollo constitucional, de solamente dos grandes comandos, el Comando de Prevención y el Comando de Investigación. Adicionalmente, en el artículo 30 de la PNP, de la Ley Orgánica, se permite crear y disminuir especialidades. En mi concepto, deberían haber 3 grandes unidades de división, cada una con su propio comando, independientes administrativamente, pero dependientes de un comando general, a su vez del ministro del Interior, a su vez del presidente de la República. La Policía Nacional Civil, o PNC, que podría ser la Policía de Prevención, división de alcance nacional para todo tipo de tareas de seguridad y pacificación, incluyendo conflictos sociales. La Policía Nacional Técnica, de investigación, especializada en investigación, estadística, forense y formulación de expedientes, atestados, listos para la Fiscalía y para el Poder Judicial. No como hoy, que es el fiscal que le dictamina a la policía qué investigar y qué no investigar. Y finalmente, la Policía Nacional de Apoyo Civil. Esta policía estaría mucho más cercana al vecino y estaría conformada fundamentalmente por 40.000 nuevos integrantes que vendrían de aquellos elementos de la Policía Nacional en edad apropiada para hacer operaciones, pero que hayan sido retirados, jubilados de la Policía Nacional, incluyendo personal técnico de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación. Todo este personal cuenta con la experiencia de muchos años en el servicio, se encuentra armada y en el caso de la Policía Nacional de Apoyo Civil estaría mucho más cerca al vecino porque de alguna manera en la forma administrativa dependería de los gobiernos locales. Vuelvo a decir en situaciones normales, porque hoy en día los gobiernos locales, ante la falta de autoridad del gobierno central, se han convertido en órganos rebeldes que cada uno trata de imponer su propia autoridad. De esta manera, sí llegamos a lo que la ONU sostiene como adecuado, que son 300 a 350 policías por cada millón de habitantes, y tendríamos 40.000 policías más. No 40.000 policías novatos, 40.000 policías que estarían deseosos de volver a vestir el uniforme, más aquellos técnicos del Ejército, Marina y Aviación que han tenido una formación técnica y que, como vuelvo a repetir, tienen la experiencia en armas, tienen la experiencia en cuanto a la policía de trato con civiles y mucho más cerca al vecino. Con estas dos grandes divisiones, la de prevención y la de investigación, y las 3 unidades, la Policía Nacional de Apoyo Civil, la Policía propia de investigación y la Policía propia de apoyo a civil. Pasamos definitivamente a un estándar adecuado y se hace en muy breve tiempo y se sigue dependiendo de un órgano central de comando que es tutelar para todas aquellas acciones que pudieran sobrepasar los lineamientos propios del gobierno, que es el que tiene que dar las políticas centrales. Las municipalidades. Los gobiernos locales tienen una función primordial, de acuerdo a su ley orgánica, en lo que es seguridad ciudadana. Sin embargo, todos los alcaldes realmente no asumen este reto, sacan cintura y lo único que hacen es decir, no tenemos las facilidades para poderlo hacer. Pero la ley orgánica le da a cada alcalde la representación y la defensa de lo que es su gobierno local. En consecuencia, deben asumir esta función, tendrían el apoyo de esta nueva policía y finalmente se evitaría el carrusel de todos los delincuentes que ingresan a las comisarías por la puerta de adelante y salen por la puerta de atrás, porque ellos se encargarían de hacer un seguimiento efectivo de todas estas acciones delincuenciales en sus gobiernos locales y se encargarían de proseguirlas en la Fiscalía y eventualmente hasta el Poder Judicial. Delincuente que es seguido en estas instancias tendrá pues que ser acusado y eventualmente juzgado y condenado, porque de lo contrario existe el prevaricato y los gobiernos locales deberían de encargarse de vigilar de que estas acciones ya con pruebas preconstituidas puedan formar parte de atestados. Bueno, ya no existen los atestados, como repito, la Fiscalía lo ha asumido todo esto, pero sí podrían encargarse de que la Fiscalía ejerza su función. Tendríamos expedientes mucho más rápidos y mucho mejor sustentados para poder ser llevados a un juicio. En cuanto al rol del Ministerio Público, el Ministerio Público
Lamentablemente, en sus funciones autónomas, cada fiscalía decide y tiene su propio criterio. Al haber asumido las funciones de investigación que le correspondían al órgano técnico, que era la Policía Nacional, vamos a tener una diversidad de criterios a nivel de investigación que puedan ser llevados al Poder Judicial. Esto, en mi parecer, tiene que retornar, como es en todos los países del mundo, al órgano técnico científico, que es la Policía Nacional, y una vez que la Policía Nacional investigue y prepare todo el sustento para la acusación fiscal, el fiscal, simplemente de comprobar que existen todas estas pruebas preconstituidas, tendría expedientes mucho mejor sustentados, mucho más rápidos para ser entregados al Poder Judicial, y el Poder Judicial, a su vez, poderlos tramitar mucho más rápido, y no tendríamos estas enormes demoras donde en las cárceles peruanas existe un 40% de inculpados y con prisión preventiva, y que eventualmente pueden ser culpables o inocentes, y si fuesen inocentes, simplemente el gobierno le pide disculpas. Entonces, y si son culpables, como se ha podido ver en la práctica, muchas veces por extorsión o por corrupción, no llegan a pisar una prisión. Esto es en cuanto al Poder Judicial y al órgano de investigación para la acusación, que vendría a ser el Ministerio Público. Esto debe de retornar a la Policía Nacional. Habiendo hablado de las municipalidades y el empoderamiento a los alcaldes a través de esta policía que podría formarse con 40.000 nuevos efectivos, tendríamos que hablar un poco del INPE. El Instituto Nacional Penitenciario definitivamente hace muchos años que no cumple la función resocializadora. ¿Y por qué no cumple la función resocializadora? Porque si nosotros vemos en nuestra Constitución Política del Perú, existe una doble y solamente dos funciones que se le entregan al INPE. El inciso 22 del artículo 139 de la Constitución dice que la función del INPE es resocializar al interno. Pero el artículo 139, en su inciso 21, le da a los reclusos y sentenciados el derecho de ocupar establecimientos adecuados. Muchas veces se confunde la palabra establecimientos adecuados con represión, y no es así. Es también el derecho que tiene un recluso de poder tener un ambiente donde pueda no ser captado por las mafias que existen en todos los penales, y de esta manera pueda efectivamente resocializarse y luego en el medio libre poder realizar funciones propias de retorno a la vida civil. Esto no se comprende en las cárceles, y no es solamente el hacinamiento, es la mala interpretación de la función jurisdiccional del Instituto Nacional Penitenciario. Solamente podrá haber resocialización cuando exista una adecuada política de establecimientos adecuados para proteger al propio interno de ser captado por las mafias, más aún teniendo en cuenta que 40.000 de estos internos podrían ser inocentes o primarios. Y el segundo factor que no se considera en el Instituto Nacional Penitenciario es el tema de poder crear usufructos de por vida en zonas como, por ejemplo, cárceles en la selva, cárceles en la costa y cárceles en la sierra tipo región, donde el interno pueda, en forma de cooperativas, poder desarrollar una labor con la empresa privada. No estoy hablando de privatizar penales, sino que pueda obtenerse una facilidad de parte de la empresa privada, tanto para ellos, con esta mano de obra, como con los recursos propios de la Amazonía, en el caso de selva, llámese el camu camu, el cebú, etcétera, en la costa, todo lo que es la maricultura, en la sierra lo propio, y de esta manera poder crear trabajos, tecnología y capacitación a los internos para su retorno al medio libre. Y cuando retornan al medio libre, lo importante es que no necesariamente tienen que ser absorbidos por trabajos dependientes. Ellos pueden estar junto al penal haciendo cooperativas privadas, junto con sus familias, en zonas de frontera, en zonas de costa y en zonas de sierra, que conjuntamente con aquellos que están en los penales puedan desarrollar una actividad lucrativa para empresas privadas que los apoyen. Bien, hablemos un poco de lo que es el aspecto social de los gobiernos locales. ¿Qué es lo que sucede en el país? Lima, con 10 millones de habitantes, se ha convertido en la tercera ciudad más grande del mundo de habla hispana
y con el peor tráfico a nivel de ciudades grandes. Las familias han desaparecido. Los muchachos que hoy en día salen a trabajar o que salen a estudiar pierden 2 horas en el tránsito. No existe familia. Ven a sus padres en la mañana o no los ven y quizás en la noche lo propio. ¿Cuál es su familia? Las redes sociales. ¿Cuál es su familia? Las pandillas, el grupo par de su edad, etc. Y no teniendo el apoyo de la experiencia y de una familia constituida, no digo casados, digo una familia constituida, se pierde la posibilidad de que estos muchachos puedan desarrollarse en un ambiente normal. Quisiera hablar por último de la ley del SINASEC. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es un fracaso total. Esto debe ser derogado. Hoy en día hay cerca de 1.700 comités a nivel distrital, provincial, etcétera, que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana fue creado a imagen y semejanza de los comités cívicos de la Revolución Cubana en 1960. Entonces, lo que realmente se pretendió con esto era desarticular a la Policía Nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque en cada comité, las decisiones del comité son vinculantes para el comisario de la jurisdicción. El comité está conformado por las autoridades civiles del territorio, la jurisdicción que lo conforma. El maestro, el médico, el profesor, el teniente gobernador o el alcalde distrital, etcétera, donde el comisario de la Policía Nacional es un voto de 6 o 7. Pero las decisiones de este Comité de Seguridad Ciudadana son vinculantes al comisario. Lo que ahí se decida, el comisario lo tiene que ejecutar. Imagínense ustedes la infidencia que puede haber de un comité no especializado y con tendencias ideológicas para controlar al comisario de la localidad. Y además esto va en contra de la propia ley orgánica de la Policía Nacional, donde existe una jerarquía y donde cada estamento tiene que reportar al siguiente. Esta organización vertical es lo que permite la eficiencia en una organización. Si aquí vamos a depender de un comité que está conformado por civiles y cada uno de ellos con un aspecto ideológico y no técnico, imagínense el desastre que podría significar esto para la seguridad del país. Dicho todo lo que se ha conversado, y creo que estoy llegando al término de mi exposición en razón de los minutos que se permiten, se han tocado los cinco órganos de línea que conforman la seguridad ciudadana. Considero que no puede haber un país viable si la seguridad ciudadana no está aparejada a la seguridad jurídica, y entre ambas, si no se hacen cambios estructurales que no significan cambios constitucionales, porque todos están permitidos, ya sea en las leyes orgánicas o en las leyes de menor rango. Dicho esto, y más allá de la pandemia que hoy en día nos preocupa, considero que en algún momento, cuando se tenga la oportunidad de ver la estructura de estos órganos, se puede hacer una revisión completa y poder, de alguna forma, asegurar una seguridad ciudadana y una seguridad jurídica que va aparejada, que permitan que este país sea viable. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Villarán, por sus primeros comentarios. A continuación quiero dar pase a Miguel Hidalgo Medina, que ha sido ministro del Interior, director general, y además un permanente estudioso de la problemática del interior y de defensa en el país, para que nos brinde sus perspectivas sobre este importante tema. Adelante, Miguel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Activa tu micro, por favor. Gracias. Muchas gracias. Para mí es una profunda satisfacción participar de esta reunión con todos ustedes preocupados por uno de los grandes problemas sociales que tenemos como país, que son los problemas de inseguridad. Creo que Juan ha hecho toda una radiografía de cómo es el problema álgido de la inseguridad en un momento difícil que vive el país, generado por una emergencia sanitaria, por un lado, y por otro lado, por esta coyuntura política que a veces, no, por lo general, genera desestabilización, preocupación en los ciudadanos, pero que también existen las fortalezas democráticas para poder salir
de estos trances tan difíciles y comenzar a echar a andar el país. El problema de la inseguridad en el Perú es un problema de larga data. Y digo de larga data porque creo yo que históricamente los gobiernos siempre en la prioridad del gasto público y de la importancia de las políticas de seguridad pública, el tema de la seguridad siempre estaba en la prioridad 14, 15, en el mejor de los casos en una prioridad 10. A partir del gobierno del presidente García, de su segundo gobierno, empezamos a darle un poco más de consistencia a todo lo que es la estructura que tiene el Estado para poder enfrentar esta situación tan difícil como la inseguridad, que tiene una implicancia muy directa, por ejemplo, en este famoso término riesgo país, que es un elemento calificador para que nuestro país se presente frente a la comunidad internacional con esas características de seguridad que puedan permitir que la inversión extranjera, por un lado, el turismo, por otro, y otros actores que mueven la economía puedan encontrar en el Perú la oportunidad de hacerlo. Cuando uno analiza los costos directos e indirectos del delito en el Perú, nosotros llegamos a establecer que las cantidades son cuantiosas, que superan casi el 3.4 y hasta el 4.9 del Producto Bruto Interno del país. Los costos directos que tiene el Estado para combatir el delito, tanto en el tema preventivo, en el tema de la lucha contra el crimen organizado, en el tema penitenciario, que también lo ha precisado Juan, tenemos más o menos un presupuesto anual de más de 1.000 millones de soles en penales. 1.000 millones de soles versus ¿cuál es la verdadera producción positiva que tiene la administración penitenciaria en el Perú? ¿A cuántos rehabilitamos para poderlos reinsertar en la sociedad, como muy bien lo ha dicho Juan Villarán? 1.000 millones de soles, con una población penal que simplemente a veces el sistema carcelario hace de ese hombre un paria improductivo y que muy bien podrían realizarse programas, ¿no? No solamente de rehabilitación, sino programas de trabajo, por ejemplo, para los internos, y que contribuyan de alguna forma a poder generar recursos y ayudar al Estado en todo este proceso de carcelería y en todo este proceso de tener una mejor política penitenciaria. Entonces, los costos directos e indirectos de la criminalidad son muy altos en el Perú. ¿Cuántos de los ciudadanos han tenido que proveerse de rejas, de guachimanes, de cercos eléctricos, de sistemas de alarmas, etcétera, etcétera? Entonces, he allí uno de los grandes problemas de la inseguridad. ¿Por qué la inseguridad hoy por hoy es uno de los elementos que tiene una influencia directa en todo este sistema productivo del país? El gobierno acaba de disponer a través de un decreto supremo un plan de reactivación económica, ¿no? Y que, leído de alguna forma con detenimiento, vemos que es un plan ambicioso que ojalá se pueda cumplir. Pero si ese plan de reactivación económica no va acompañado o aparejado de un plan de seguridad que permita al pequeño, mediano y gran empresario o a los emprendedores que hacen negocios, incluso a los informales, que les permita a ellos desarrollar sus actividades productivas en condiciones de seguridad, ese plan va a tener serios problemas. Un pequeño chifa, un pequeño restaurante, un pequeño negocio que trata de levantar cabeza después de esta pandemia, que tenga una venta diaria de 300, 400 soles y que al final de la tarea vaya un facineroso con una pistola, pone en la cabeza y se roban el producto de ese esfuerzo de una pequeñísima empresa que quiere comenzar a reactivarse. De allí la importancia de que el plan de recuperación económica
vaya acompañado de un plan de seguridad bien estructurado, bien elaborado, y donde los actores, no solamente los operadores de justicia, sino todos aquellos elementos con quienes podamos formar alianzas estratégicas que permitan que la política de seguridad ciudadana vaya encontrando al final del túnel una luz que pueda decirle a los peruanos: oiga, la sana aspiración que ustedes tienen de vivir en condiciones de seguridad puede ser posible. Nos ha hablado también el que me ha antecedido en el uso de la palabra, Juan Villarán, en algunos operadores de justicia, la Policía Nacional en su recurso humano, el histórico devenir de la Policía Nacional, el tema de la tecnología para poder ser más eficientes en la lucha contra un crimen que cada vez más se perfecciona y que utiliza los elementos tecnológicos como los delitos informáticos, por ejemplo, para poder cometer sus actos delictivos. ¿Correcto? Pero fíjense ustedes, otra de las cosas que a mí me viene preocupando es lo siguiente. Ya desde antes de la pandemia, el problema de inseguridad ya era latente en el país. El tema de los robos, de los asaltos, el condimento negativo de extranjeros, venezolanos, colombianos, mexicanos, que a pesar que en el porcentaje de delitos resultan su participación en un rango muy menor, pero con el agravante que los delitos que cometen los extranjeros en el Perú son de alta ferocidad. Son crímenes espantosos que aumentan la percepción de inseguridad y los niveles de victimización, por lo que en general todos son muertes. Entonces, hay allí un gran problema. ¿Cómo el alto nivel de inseguridad donde participan delincuentes peruanos tiene un adicional negativo, que es la participación en actividades delictivas de elementos extranjeros en el Perú? Y que, dicho sea de paso, en el caso de los venezolanos, hay muchísimos venezolanos en el Perú que son extraordinarias personas, que se han involucrado ya en la PEA, en la población económicamente activa. Hay toda una mezcla cultural muy interesante, pero que también hay ciudadanos de estos países extranjeros que están en nuestro país y que están participando en actos delictivos que realmente hacen muchísimo, muchísimo daño a este problema de inseguridad que tenemos en el país. Si a esto agregamos que el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial nos coloca en un ranking de 141 países en crimen organizado, 134, mire el puesto en que estamos. Servicios policiales, de 144 en el 131. Independencia judicial en el 122. Eficiencia de los servicios judiciales en el 132. Hoy, después de la pandemia, mire usted la carga procesal que tienen los juzgados. Mire usted la disminución sustantiva que ha tenido una fuerza pública como la Policía Nacional, con 12.000 infectados por recuperar, ¿no? Con 200 efectivos fallecidos y con una sensación de temor de salir a las calles a cumplir un servicio policial eficiente. O sea, se están dando las condiciones para que en el análisis respectivo, ¿no? Creo que los comandos de la Policía Nacional, estos que últimamente, por la coyuntura política, por todo lo que se ha generado a partir de los cambios que hubo de ministros, de directores generales o comandantes generales, es el momento de replantear una estrategia que permita a los ciudadanos recobrar la confianza en sus autoridades, que tienen la responsabilidad de hacer posible la política pública. Entonces, esta política pública de seguridad ciudadana. Entonces, creo que post-COVID-19 se van a incrementar o se están incrementando los delitos contra el patrimonio. Se están incrementando los delitos económicos y contra la salud pública. Se están incrementando los delitos informáticos. La participación de extranjeros en actividades delictivas, lo acabo de precisar.
el incremento de violencia familiar, que es otro de los grandes problemas que tenemos como sociedad. La conflictividad social no se va a dejar esperar. Acabamos de ver lo que ha sucedido en Espinar, ¿no? Con quema o Las Bambas, con quema incluso de vehículos de transporte de material, incremento de las medidas de protesta, conflictos sociales por despido masivo de trabajadores se van a presentar por todo este tema del desempleo, el incremento del comercio ambulatorio ya se está dando en las calles, ustedes los han visto. Entonces, la problemática de movilización interna va a ser otro de los problemas que tendríamos nosotros que afrontar. En ese contexto, pienso yo que los operadores de justicia tienen que optimizar los niveles, en principio, de bioseguridad para cuidar su recurso humano y tenerlo en condiciones óptimas de participar en los planes de seguridad pública o seguridad ciudadana. Y eso es muy importante. La Policía Nacional ha tenido una amarga experiencia en esta función que apareció de un momento a otro por la emergencia sanitaria, que era hacer un control social de gentes que vivían del día a día y que tenían que salir a los centros comerciales a lavar carros en la vía pública para poder alimentarse. Entonces, uno de los primeros casos, y ya lo están haciendo, es optimizar los niveles de bioseguridad en el personal comprometido, y lo mismo tendrá que hacer el Ministerio Público, lo mismo tiene que hacer el INPE, lo mismo tiene que hacer el sistema de justicia. Potenciar las operaciones policiales de control social, pero con la experiencia de lo que hemos vivido, donde el tratamiento con el infractor de las medidas, hoy, a Dios gracias, ya solamente en algunas regiones no establecidas por la emergencia por el Estado. Y estas operaciones tienen que ser permanentes, con empleo de personal. El tema motorizado es importante. En los mercados, los centros de abasto, los centros comerciales, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer un gran esfuerzo como operadores de justicia y responsables de la seguridad interna de nuestro país en disminuir los indicadores de victimización y percepción de inseguridad. Para eso se tiene que incrementar el personal. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis a lo dicho por Juan sobre la capacitación del personal de la Policía Nacional y toda esta historia que tenemos con la Guardia Civil Española, y que voy a hacer en un minuto de repente graficarla. Yo estudié en España de capitán y estuve en la Guardia Civil Española en la escuela de Valdemoro, ¿no? La escuela de guardias jóvenes, se llama Camino a Toledo. Entonces, cuando yo llego allí me doy con la sorpresa que la Guardia Civil Española tenía el misionamiento, y tiene el misionamiento de la Guardia Republicana del Perú. Penales, seguridad de instalaciones, ¿no? Seguridad de edificios y patrullaje rural. Entonces, pero eso sí, como lo ha dicho Juan, con mucha personalidad, con mucha formación, con tecnología, con capacidades de innovación a través de los años, y se perfeccionaron sobre todo en capacidades para poder luchar contra el tráfico de drogas, la que venía de América Latina y toda la heroína que venía a través de los Balcanes para ingresar a Europa. Entonces, el personal policial es parte de esta problemática de recurso humano que tiene el Estado, que con el tiempo se ha ido deteriorando. Nosotros, y digo nosotros los que estamos en pantalla, que ya somos algo así superior a los 55 años, creo que Jaimito Navas es el más muchacho entre nosotros, ¿no? Pero venimos de un conglomerado social de los 60, al final de los 70 para adelante, donde el conglomerado social a partir de la familia eran pues familias estructuradas, constituidas, donde la disciplina, donde el liderazgo del padre, donde la responsabilidad de la madre y los valores y el desayuno obligatorio del día domingo en familia y el concurrir a la misa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ese tipo de familias.
Y estudiamos en las grandes unidades escolares, donde nuestros profesores pues eran unos personajes que tenían una capacidad pues de atemorizarnos solamente con la mirada, y que cuando te querían arrinconar te tomaban el paso oral con el balotario. O sea, había todo un comportamiento social de respeto a la norma, de respeto a la autoridad, y nos hemos creado en ese espacio-tiempo histórico. Bien, pasan los años, viene la perestroika, la caída del muro de Berlín, el tema Rusia comienza a segmentarse, viene el tema de los 60, 65, donde esta juventud loca de América Latina vía París iba a tener la experiencia de Che Guevara en Cuba, y después aparecen pues los hippies en Londres, y comienza a aparecer la marihuana y todos estos elementos que comienzan a distorsionar el crecimiento de los nuevos jóvenes. Hoy por hoy el celular nos ha cambiado la vida, ¿correcto? Las comunicaciones, la música. Entonces nos encontramos con un actor social en la calle diferente. Antes, si tú por A o B motivo estabas con un cigarrito en la calle de tu pueblo, en cualquier provincia, y aparecía el policía, y por respeto botabas el cigarro. Antes, ¿qué se le iba a faltar? El respeto a un guardia civil. Era una autoridad, era el representante de la ley, era el pueblo uniformado que a través de la vara de ley se hacía respetar. Todas esas cosas han cambiado. Los que hemos ingresado a las instituciones uniformadas lo hacíamos porque sentíamos esa necesidad que nos nacía de lo profundo del alma de servir al país a través de nuestras instituciones. ¿Cuál es el recurso humano que está captando el Estado en los diferentes niveles del Estado? ¿Cuál es el nivel de nuestras universidades hoy que tanto se ha discutido en el Congreso, que ciertos parlamentarios, representantes de ciertas universidades que no han sido calificadas positivamente para poder dictar cursos profesionales, ¿no? Hoy actualmente, ¿cuál es el ranking de nuestras universidades en el mundo? Mira, llegamos al 80 y no todavía encontramos una, ni católica, ni la de San Agustín, o otra particular. Entonces, todo este deterioro ha tenido un producto humano, y ese producto humano, con esas limitaciones y con esas carencias que tienen los jóvenes actuales por deficiencias en malla curricular, profesores que tienen otros perfiles, etcétera, etcétera. Esos son los que captamos, y esos son los que captamos para la policía. Y esos son los policías que tienen que administrar justicia en la etapa judicial a cualquier estrato social de nuestro país. Entonces, yo siempre me pregunto cuando hablan de esto, y yo digo, ¿quiénes quieren ser policías en el Perú? ¿O quiénes son policías en el Perú? ¿Los chicos del Marcan, del Champañá, del Carmelitas, del Santa María, o de cualquier colegio? No, son los chicos que terminan 5º año y medio en nuestros colegios nacionales, y que este año lo van a terminar vía computadora, con todas las limitaciones, sin terminar la malla curricular. Esos son los chicos que van a ser policías en el Perú. Y esos son los chicos que tienen que administrar justicia. Entonces, estaba pensando, ¿no? Y ahora que conversaba con Juan en la antesala, yo decía, a ver, ¿cómo mejorar el recurso humano en una institución como la policía, tan vital en la vida de la nación, porque regula el comportamiento de sus ciudadanos? ¿Por qué no captamos chicos que han estudiado en los institutos superiores y solamente le damos un año de formación policial en lo que respecta a reglamentos y normas jurídicas que aplica la policía, que por lo general son pocas, con el nuevo Código Procesal Penal también que se ha ocupado Juan? Y tenemos policías que con un año de formación, pero tienen la formación de haber estudiado en institutos superiores. ¿Por qué no captamos bachilleres y con 2 años de formación de la escuela oficiales hacemos alfereces que han sido bachilleres y que han estudiado una profesión? Tendríamos una mejor calidad, ¿no?
Hay que alejar un poco a la policía de este perfil, de esta característica, de esta actitud casi todavía militar que la venimos arrastrando con los años, ¿no? Hay que hacer una policía más comunitaria, una policía con mucho más soporte técnico, una policía que tenga en la herramienta científica la mejor prueba para que el fiscal haga una carpeta fiscal, lo presente al juez y el juez aplique la pena con toda severidad. O sea, tenemos que hacer un proceso y un cambio muy sustancial en eso. Entonces, tenemos también en este gran tema de la inseguridad con relación a la pospandemia, articular el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los gobiernos locales, las autoridades diversas. ¿Por qué no hacer convenios de cooperación en materia de seguridad ciudadana para fines de prevención? Yo le decía a Juan, y se lo digo a Jaime, ¿por qué no hacemos convenios de cooperación con las rondas campesinas, con los comités de autodefensa, con las compañías de seguridad y vigilancia privada? ¿Sabe cuántos guachimanes tiene el Perú? 482.000 guachimanes que tienen radios, teléfonos, comunicaciones, vehículos, armas, que están en la parte periférica de la ciudad y que con un teléfono pueden tomar la placa de un vehículo que asalta y reportarlo a un centro de control para que haya una respuesta rápida de la fuerza pública que los capture y los ponga a disposición a los infractores de las autoridades y devuelvan el bien a la persona que le sustrajeron, para que no simplemente este robo sea una estadística. Solos realmente no vamos a poder. El problema de la delincuencia en el Perú no es un problema de policías y ladrones, es un problema social que tiene que tener una visión y un enfoque multisectorial, multidisciplinario, con la participación de todos, donde los jefes de familia, padre y madre, tengan el compromiso de hacer de sus hijos ciudadanos de bien, donde la comunidad cumple su papel, donde la escuela, el instituto cumpla su función formadora, donde el alcalde con su liderazgo político se engarce con el liderazgo operativo del comisario y hagan del patrullaje en las calles un patrullaje eficiente y eficaz, seleccionando zonas calientes de alta incidencia delictiva, con presencia policial, etcétera, con la policía esta comunitaria que llega al barrio, al callejón, a la cuadra, a la iglesia, al mercado y se confunde con los ciudadanos. Esa es la policía que tenemos que aspirar, y con una policía que tenga la capacidad de investigar delitos complejos, delitos difíciles, delitos de alta dificultad, y que sea la herramienta fundamental que tenga el fiscal. Y acá hay un problema en el tema del nuevo Código Procesal Penal. Todavía no podemos engarzar bien esa conducción operativa de la investigación de la policía con la conducción jurídica del fiscal en el proceso de investigación. El fiscal se cree más que el policía, lo avasalla, se sobrepone a él, le quita la investigación para investigar solo. No, hay que encontrar ahí el justo medio, el entendimiento. El nuevo Código Procesal Penal necesita de algunos ajustes en el tema de la receptación, de la terminación anticipada y en una serie de aspectos. El nuevo Código Procesal Penal tiene que implementarse en Lima, que hasta ahora no se implementa, y esa es una gran falla. Por eso es que están saliendo los delincuentes a la calle. Tenemos que luchar con 2 o 3 lacras sociales que atraviesan transversalmente el Estado: la informalidad, la impunidad, la corrupción. Solamente en una actividad informal como la minería ilegal, en torno a esta actividad informal hay 14 delitos. En La Pampa, en Madre de Dios, frente a la minería ilegal que hay en el 117, extorsión, robo, cementerio clandestino, prostitución, tráfico de combustible, trata de personas, lavado de activos, canje de droga por oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas de inseguridad son bastante preocupantes. Mejorar las acciones de acercamiento a la prensa. La prensa tiene que cumplir un papel fundamental, tiene que ir generando conductas en las gentes de respeto a la autoridad, de la difusión de las cosas buenas, una comunicación más
efectiva incluso de parte de la policía. Hay que preocuparnos por una cosa que Jaime Navas lo conoce bien por haber estado en el Comando Conjunto en su momento. No le estamos dando una mirada responsable al Putumayo. El Putumayo será un BRAE elevado a la N potencia, con la dificultad de que es un área territorial mucho más difícil que el BRAE, porque todo es por río y todo es montaña. Y vayan a ver las grandes cantidades de droga que se producen en el Putumayo, con un agravante. En las sierras, en Ayacucho, en el BRAE, en la ceja de selva, esperamos que la hoja de coca pase por el proceso de secado, un largo tiempo, para meterla a la poza de maceración. En el Putumayo lo hacen con hoja verde, picada, que es un procedimiento de los narcos colombianos. Tenemos un gran problema, entonces, en el Putumayo, donde incluso hay una organización, yo quiero llamarla religiosa, ¿ya? Y que ahora incluso tiene representantes en el Congreso que están de alguna manera involucrados en los cocales, y hay que hacer un gran trabajo. Hay que desplazar las unidades antidrogas a Caballococha, a Santa Rosa, de Sinchucuy, hay que sacarlas más a la frontera, con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra Marina, para hacer trabajos en conjunto con la gente de Tabatinga de Brasil, con la gente de Leticia de Colombia, que los insumos no entren y que las drogas no salgan. Para mí realmente el Putumayo es un gran problema, ¿no? Se tiene que dar un shock de impacto de seguridad ciudadana. Si el gobierno quiere que la percepción de inseguridad de los ciudadanos cambie, tiene que haber un shock de seguridad puntual, patrullaje, el delito callejero, el robo diario, el robo de la esquina, el celular, ese es el delito más peligroso y es los que alimentan la percepción de inseguridad. El tema de la receptación, que hay que cambiarlo en el Código Procesal Penal. Al receptador hay que meterlo preso, a los que compran las cosas robadas. A los receptadores, así como hay autopartes que se venden de las partes de nuestro vehículo, ahora se llama celupartes, o sea, los celulares se anularon en su funcionamiento, pero te venden las micas, te venden los marcos, te venden el celular por pedazos. Entonces eso hay que trabajarlo. La investigación criminal hay que potenciarla. Y yo creo en ese sentido, sí, de repente con Juan Villarán no coincido, pero la Policía Nacional tiene que ser única, con un comando, pero tiene que tener compartimentajes muy bien establecidos para prevención, para la lucha contra el crimen organizado. Finalmente, la cooperación internacional. La cooperación internacional es fundamental. Yo soy una persona que en algún momento de mi vida he tenido la oportunidad de viajar y he sido agregado policial en Buenos Aires. 2 años estuve trabajando en Buenos Aires en la embajada, ¿no? Con el embajador Hugo de Sela, me acuerdo. Y ahora en la Policía Nacional hay agregaduría, creo, en 18 países. En China, por ejemplo. En Paraguay. Creo que ni la Marina tiene en Paraguay porque lo hace el concurrente de Buenos Aires. Cruza el Río de la Plata y se va para el otro lado. O va por la frontera con Brasil, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hacen 5 policías, un coronel, un comandante y 3 suboficiales en China? ¿Cuánto representa eso para el tesoro público? Desde el punto de vista personal, oye, en buena hora, te vas al extranjero, estás en una agregaduría, ganas tus dólares, aparte de tu sueldo, te permiten tener una plata limpia. Si eres cuidadoso con eso puedes generar algún bien que te sirva en el futuro, perfecto. Pero para mí hay que priorizar las agregadurías con los países limítrofes, con Ecuador por el tema de la droga y por el tema de los vehículos robados, con Brasil por el tema del Putumayo, con Colombia igual, con Chile, con Bolivia. Esas cosas hay que fortalecer. Pero lo que nos está faltando, y eso ya no hubo tiempo para hacerlo, se lo dije a mi amigo Carlos Morán
en una nota muy, muy especial que se le hizo. Se le dije, tenemos que colocar nuestros funcionarios policiales, especialmente oficiales, en las oficinas de inteligencia internacional, en Interpol París, en Interpol Buenos Aires, en Ameripol, en Europol. Allí deben estar nuestros efectivos policiales, teniendo acceso a la base de datos del crimen del mundo. Nosotros cuando nos decimos, uy, somos el primer país, somos campeones, número 1 en falsificación de dinero. Hacemos billetes de dólares por millones, euros por millones. Los falsificadores de dinero más destacados del mundo, entre comillas, son los peruanos. Pero lo vemos de una manera simple. Y amontonados ahí los billetes de dólares, de $100 que parecen una ruma. Pero no es solamente eso. Es papel, tintas, organizaciones, rutas, mercados, contactos. O sea, ¿y eso qué te permite eso? Tener acceso a la base de grandes bases de datos de las oficinas de inteligencia internacional. Colombia tiene más de 140 oficiales en estas 3 oficinas. Y de ahí ellos alimentan a sus sistemas de inteligencia de sus países. O sea, la cooperación internacional es fundamental, la cooperación fiscal, judicial es fundamental para las extradiciones, es decir, una serie de situaciones. Y termino mi participación diciendo de que solos, esto va a ser un proceso largo de poder generar condiciones de seguridad para que los peruanos puedan cumplir con esa aspiración de vivir en condiciones seguras, en espacios públicos adecuados, etc. Pero solamente nosotros y nada más que nosotros, los actores comprometidos directamente en la problemática de inseguridad que son las instituciones del Estado, las familias, las comunidades, las organizaciones. Todos nosotros tenemos que contribuir para que ese actor de la inseguridad, que es el ciudadano, el que roba, el que asalta, el que estafa, ese ciudadano, desde el momento que nace, tenga las oportunidades y las condiciones sociales, pero sobre todo oportunidades de poderse desarrollar como ser humano. En toda sociedad hay delincuentes y aspiramos que la nuestra no sea un santuario, pero que sean menos los delincuentes y que esta problemática que tanto daño nos hace al turismo, a la economía, a la imagen del país, a los problemas que tenemos internamente, se superen de una manera sustantiva y que todos cumplamos un rol que nos permita cumplir con esta gran finalidad a fin de que nuestros nietos, ya nuestros hijos no porque están grandecitos, nuestros nietos puedan encontrar un país más habitable, con mejores condiciones para vivirla, con oportunidades y poder, oiga usted, hacer de nuestro país un lugar apetecible, feliz para los peruanos y apetecible para los extranjeros. Eso es todo. Adelante, gracias por escucharme. Muchas gracias, estimado Miguel. A continuación, siguiendo con el programa, quiero presentar a Jaime Navach, almirante en retiro, quien va a realizar seguramente un comentario respecto a lo expuesto aquí y a formular una pregunta a cada uno de nuestros expositores de esta noche. Adelante, Jaime. Muy buenas noches, mi agradecimiento a los organizadores de este evento, mi consideración a los expositores y mi saludo a los participantes. La verdad que es extraordinario los que me han antecedido y me han quitado el libreto, así que tendré que ver de complementar el tema. Eso pasa por ser el último en hablar. Pero en fin, vamos a ir por un curso de acción. Bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, cómo el gobierno elaboró la estrategia para combatir el COVID-19 y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En realidad, todo lo que expresaron fue muy simple y muy ligero. No mencionaron nada de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que necesitan un presupuesto para funcionar
resaltando que para completar y cubrir los desgastes que han tenido durante la emergencia del fenómeno del Niño Costero pasado, y ahora que enfrentan esta emergencia de la pandemia, van a estar en una situación crítica en poco tiempo, debido a que los equipos que tienen se degradan y se desgastan y necesitan mantenimiento para seguir prestando el apoyo que vienen dando. Sobre los bonos, no dijeron realmente cómo era. ¿Por qué? Porque nunca dijeron que solamente era para los que patrullaban en las calles. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que siempre donde hay un hombre patrullando, debe haber por lo menos 2 envases o cuarteles para proporcionar el soporte logístico. ¿Para qué? Para que esto funcione. Si no, se para todo el ciclo del sistema que se ha querido lograr. También se ha discriminado al personal de servicio militar, que ahora es voluntario, pagándoles menos que al resto. Sí, menos que al resto, cuando cumplen la misma tarea y funciones que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, que somos un gran equipo, y no es aceptable. Además, en ciertas entrevistas el gobierno comentó lo siguiente: como la población no cumple lo dispuesto, las Fuerzas Armadas continuarán apoyando a la Policía Nacional para verificar que se cumpla. Y ahí habló de que como la gente no se pone el tapaboca, como la gente se va a jugar fulbito, a hacer sus polladas, etc., hay que ir a cuidarlos. No es la forma de decirlo. También mencionaron que durante la cuarentena se inmovilizó el 84% de la población. Y el efecto colateral, ojo, efecto colateral, así lo dijo el presidente, fue la disminución significativa de la delincuencia. Pese a que no es el papel de las Fuerzas Armadas, sí coinciden que dijeron que la Policía Nacional es la responsable del orden y seguridad interna. Con las Fuerzas Armadas se potencia el resultado del orden y seguridad interna y también los resultados en la lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico, etcétera, que bien lo ha detallado Miguel Hidalgo. Además, sobre la seguridad ciudadana, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en los temas de seguridad, acá hay que tener en cuenta todo esto de acuerdo a lo que es arreglo a la Constitución. Por ejemplo, debe existir un estado de emergencia, un motivo que lo justifique y debe ser bien aclarado. ¿Qué problema veo yo ahí? No hay un marco legal claro para las Fuerzas Armadas. Operacionalmente, debido a que las Fuerzas Armadas no han sido preparadas, entrenadas e instruidas para situaciones de seguridad ciudadana. No hay una norma legal y jurídica que los ampare ante cualquier acción del empleo de la fuerza y de sus armas. Los organismos internacionales de derechos humanos, entiéndase también ONGs, aprovechan estas situaciones de emergencia para ir en contra de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo tenemos clarísimo, ejemplos, millones. No cuentan con el equipamiento adecuado a las Fuerzas Armadas para que participen en estas labores. Tienen otra preparación y capacitación. Las Fuerzas Armadas no deben modificar su entrenamiento y capacitación para orientarla a la seguridad ciudadana. La función en estos casos de las Fuerzas Armadas es de apoyo. ¿Y en dónde específicamente? En los servicios públicos esenciales como refinerías, puertos, aeropuertos, ASEAPAL, hidroeléctricas, entre otros. La función de la Policía Nacional, su labor es resguardar a la ciudadanía. Para eso ha sido formada, capacitada e instruida. Con arreglo a la Constitución, la Policía Nacional cuenta con el respaldo legal y jurídico. Las Fuerzas Armadas no. Y pese a eso, vemos a diario que la policía tiene infinidad de problemas con esto. ¿Qué podría ser recomendable para esto? Potenciar, y bueno, ahí mi estimado Miguel Hidalgo ya dijo bastante,
y lo puede ampliar posteriormente, en que hay que potenciar los recursos de la Policía Nacional de acuerdo a los horarios que deben tener el personal para que puedan patrullar las 24 horas en las ciudades. El personal de situación en retiro de la Policía Nacional es importante. Sería bueno que asumiera los cargos administrativos para trabajar. ¿Y qué ocasionaría esto? Que va a permitir que los que tengan actividad puedan cumplir con su rol principal, tengan horarios adecuados y los buenos policías manejen su institución adecuadamente. Y acá viene un punto saltante. El Poder Judicial, sobre todo el Ministerio Público, deje de manipular o desmerecer el trabajo de la Policía Nacional. Y acá hay un tema básico. Si no existe voluntad política, nunca se va a arribar a un buen puerto. Voy acá a pedirles la opinión a mis estimados amigos Juan y Miguel al respecto de que, ¿qué opinan ustedes? Y me den solamente una respuesta de qué considerarían ustedes como principal para la mejora de la seguridad ciudadana. Esta es una pregunta para los dos, una nomás, cada uno dentro de su visión. Pero también me llamó la atención unos puntos que tocó Juan, que quisiera que también entre los dos lo modulen, en el sentido de que me llamó la atención que a qué se debe lo que mencionó Juan referente a la incapacidad de nuestro sistema penitenciario para mejorar su capacidad resocializadora de internos que salen en libertad. Asimismo, ¿es compatible la especialización policial y la creación de divisiones u otras fuerzas policiales sin afectar la capacidad y fortaleza de nuestra Policía Nacional? ¿Por qué no ha sido efectiva la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? Bueno, he resumido bastante y lo dejo a Enrique para que Miguel y Juan puedan resolver estas interrogantes. Muy agradecido. Muchas gracias por esos comentarios tan perspicaces, estimado Jaime. Yo quiero realizar, o mejor dicho, trasladar 3 preguntas. Desde el Cusco, Willy Vilca pregunta el señor Juan Villarán, ¿cuál es su evaluación del vigente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 y del anterior Plan Quinquenal 2013-2018? También Vilca pregunta, el señor Villarán, mejor dicho, comenta, el señor Villarán se equivoca al caricaturizar a los comités de seguridad ciudadana. Al contrario, es una instancia de concertación en políticas de seguridad. Los alcaldes ejercen el liderazgo político y los comisarios el liderazgo operativo, además que integran el trabajo de autoridades, sector privado y sociedad civil. De otro lado también nos comentan Arturo Vicente Aponte, dice, buenos analistas, es necesario que planteen acciones concretas para diseñar una estrategia común que involucre las autoridades políticas, policiales y judiciales. En muchos lugares los comités de seguridad ciudadana no funcionan, se reúnen para saludar la bandera y pedirle obras a los alcaldes y gobernadores regionales y no para incidir en las dinámicas, en las acciones de seguridad ciudadana. Hace falta una estructura más dinámica. Y el mismo Arturo Ponte dice, hay malos policías que falsean escenarios de criminalidad organizada para robarse el dinero de su propia institución destinada a labores de inteligencia y de informantes. Esos son los comentarios que hoy día nos han hecho llegar. Yo les, para el cierre y sus últimas precisiones, dejo en el uso de la palabra ahora a Juan Villarán. Adelante, Juan. Sí, mire, Enrique, he captado la segunda pregunta del Cusco sobre los comités de seguridad ciudadana y a esa me voy a referir en primer lugar y luego de ella rápidamente, si me recuerdan la primera, con mucho gusto. No es que caricaturice a los comités de seguridad ciudadana, sino que son 2 espacios estratégicos y tácticos absolutamente distintos. El tema de los comités de seguridad ciudadana, vuelvo a decir, es un tema absolutamente técnico, no puede ser vinculante. Cuando se forma un comité de seguridad ciudadana, los aportes de la sociedad civil son muy importantes, pero hay que situarlos en contexto. Este contexto puede estar a nivel del gobierno local, de las alcaldías, etcétera, inclusive con voz y voto, o bueno, por lo menos con voz en los consejos.
pero no puede haber un comité vinculante que obligue a un comisario de la Policía Nacional a adoptar las decisiones de este comité. ¿Por qué? Porque tendríamos 1.700 diferentes criterios de acuerdo a cada comité de seguridad ciudadana. Lo que está técnicamente referido al control del orden, al control de la investigación y de la prevención es una función natural de la Policía Nacional y no puede ser asumida por civiles que no tienen ninguna experiencia en este tema. Eso puede ser desarrollado a nivel del Consejo Distrital, al Consejo de la Comunidad, etcétera, para ver las prioridades y los problemas que ellos tienen. Pero la estrategia y la táctica con que se desarrollan estas acciones, en primer lugar, tiene que ser muy reservada. Si el comisario va a decir qué táctica va a utilizar o si se le va a imponer una táctica, en primer lugar se le confronta contra su superior inmediato, que está, digamos, regido por la ley orgánica de la Policía Nacional. Un comité no le puede decir al comisario local qué cosa tiene que hacer y qué cosa no tiene que hacer. Esa es una función netamente policial y no puede ser vinculante. O sea que no los caricaturizo, pero los contextos en los cuales se han dado no pueden ser unificados para donde en un comité donde el comisario es uno, los otros son 6, obviamente pues puede haber un carácter ideológico, etcétera, sobre las decisiones que deba adoptar estratégica y tácticamente el representante de la Policía Nacional. Y en segundo lugar, imagínense ustedes si esa estrategia, esa táctica que le puede hacer dispuesta al comisario local, se va a filtrar pues inmediatamente al crimen, porque son 6, 7 personas que la van a conocer. Entonces, eso es a lo que me refiero. Los espacios y los contextos no pueden ser iguales. Los comités tienen que estar referidos al área civil y la estrategia y la táctica a la Policía Nacional. El comité, hoy en día, tal como está hecha la ley, es vinculante. Las decisiones del comité son vinculantes al comisario. Eso es a lo que me refería. O sea, son 2 espacios. Es importante la opinión de la sociedad civil, sus aspiraciones y sus problemas, pero tienen que ser de alguna forma establecidos a nivel de contexto. No pueden mezclarse. Eso quería dejarlo sumamente claro. Y la primera pregunta que se me hizo del Cusco, esa sí no la recuerdo, Enrique. Era su opinión respecto a los planes quinquenales de seguridad ciudadana, el del 18 al 23 y el anterior, el del 3 al 18. Ya, ok. Bueno, yo he leído por completo el plan quinquenal, ¿ya? Bueno, quiero ser pues radical en mi apreciación, o sea, es una serie de conceptos que no están referidos básicamente a la seguridad, sino a una serie de aspectos de tipo social, los comités de vasos de leche, de las madres de familia, etcétera, que en realidad pues no están relacionadas a una estrategia y a una función policial, es más que nada un compendio de actividades de todo tipo que se le han asignado como título plan de seguridad ciudadana para el quinquenio. Entonces, y tanto es así que si ustedes visitan la página del Ministerio del Interior, la página está casi prácticamente desactivada desde el año 2014. O sea, pueden ustedes entrar y no van a encontrar mayormente nada. O sea, es un compendio de actividades, etcétera, que larguísimo, de decenas y cientos de páginas. No es pues una estrategia, no es un protocolo, no es una disuasión al crimen, ni tampoco es simplemente un compendio de actividades que no están directamente relacionadas, para mi entender, con lo que es una estrategia policial para un quinquenio. Y no hay ningún tipo de reforma o de modernización estructural, logística, ni nada por el estilo. Ni siquiera hay capítulos que se refieran al BRAEM, y mucho menos a lo que ha dicho el general Hidalgo, al Putumayo. No hay nada de eso. Entonces, bajo esas circunstancias, yo puedo considerar que ese plan es más que nada, no voy a decir un saludo a la bandera, pero sí para mí ha sido una pérdida de tiempo llamarlo plan de seguridad quinquenal. No vi ninguna estrategia, ningún cambio, ninguna modernización, y mucho menos una aproximación a una estrategia y a una táctica que pudiese cambiar lo que hace 20 años nos ha puesto a primer nivel, y también, como lo ha dicho el general Hidalgo, nos ha puesto a primer nivel en inseguridad en América Latina. Entonces, si el plan nos ha puesto en esa situación, yo creo que el plan habla por sí solo. Adelante, Miguel Hidalgo, por favor. A ver,
yo he escuchado con atención a Jaime Navas y a Juan con relación a los planes de seguridad ciudadana. Y que se han ido perfeccionando en el tiempo, por un lado. Por otro lado, ha hecho de la data y de la estadística una mejor herramienta para poder constituir estrategias con objetivos, con metas, etc. Yo creo que el diseño del plan y sus contenidos, ¿no? Con las características que tienen las regiones, con la particularidad de la actividad delincuencial en determinadas zonas de frontera, por ejemplo, ¿no? Donde el contrabando por un lado o el tráfico de drogas por otro tienen sus características especiales, ¿no? Pero lo más importante para mí de los planes de seguridad ciudadana es que las personas que tengan la responsabilidad de cumplirlas tienen que estar en principio, tienen que tener compromiso para hacerlo, liderazgo para hacerlo. Y allí estamos fallando. Si nosotros revisamos la oferta electoral de las últimas 3 elecciones municipales y vemos la oferta electoral de los candidatos a los sillones municipales de las ciudades en materia de seguridad ciudadana, es una maravilla. La pregunta es, ¿cuánto de esa oferta electoral se cumplió cuando asumieron el sillón municipal? Entonces el tema compromiso y el tema liderazgo. A los alcaldes no les pedimos que vayan a buscar delincuentes, ni agarrarse a balazos, ni intervenir personas. A los alcaldes lo que les pedimos es de que con su liderazgo político de su jurisdicción genere espacios públicos para actividades recreativas, deportivas, de canto, de poesía, de danza para los jóvenes. Que sea cuidadoso con el tema del ornato, de la limpieza, el alumbrado público, el tema de la violencia de la mujer, que desarrolle programas para sensibilizar, no a los violadores, sino a los futuros violadores. Tenemos que hacer un trabajo mucho más preventivo, y ese es el rol de los alcaldes. Y que ese liderazgo político se confunda con el liderazgo operativo del comisario para la parte operativa, para el control territorial, para el patrullaje. Esas cosas tienen que hacer estas dos autoridades, pero finalmente, sobre todo, y eso es lo que nos está faltando, Juan, es la rendición de cuentas. No estamos acostumbrados a rendirle cuentas a nuestras comunidades, a nuestras ciudades. Cada 3 meses el alcalde, el comisario, el fiscal o el jefe de junta fiscales, el más antiguo del Poder Judicial, tiene que reunirse en la plaza pública y en un cabildo abierto, decirle a sus ciudadanos cuántos informes, cuántos atestados, cuántos detenidos, cuántas carpetas fiscales, cuántos sentenciados, qué hicieron por la seguridad ciudadana, cómo emplearon los presupuestos. Allí está el tema. O sea, es cuestión de personas. ¿Cuántos alcaldes hasta hoy no han presentado su plan de seguridad ciudadana? ¿Cuántos alcaldes en la campaña anterior, donde yo tuve la suerte de participar y tener una experiencia de postular para el Congreso de la República por Lima Provincias, por cierto, nunca llegué, pero fue una experiencia bonita, por cierto, el 42% y más de los alcaldes estaban denunciados, detenidos o presos por actos de corrupción. Entonces, si las autoridades que tienen la responsabilidad de formular los planes, de implementarlos, de interactuarlos con la fuerza pública, tienen problemas con la justicia, ¿de qué seguridad ciudadana podemos estar hablando? De allí la imperiosa necesidad de que los ciudadanos elijamos a las personas que tengan perfiles no solamente de conocimiento social, económico, visión de desarrollo de sus pueblos, sino personas que tengan compromiso, que tengan ese liderazgo
para poder implementar una de las políticas públicas que hoy por hoy, si no le damos la atención que se merece, como la zona del Putumayo, que lo acaba de recalcar Juan, pero sobre todo en las ciudades. A mí me gustaría en estos momentos que los alcaldes hagan un empadronamiento de ciudadanos extranjeros en su respectiva jurisdicción. ¿Cuántos extranjeros tenemos en Huancayo? ¿Cuántos colombianos? ¿Cuántos ecuatorianos? ¿Cuántos extranjeros? ¿Dónde está su situación migratoria? ¿Cómo? 348.000 extranjeros ingresaron al último sin ningún tipo de control. ¿Qué están haciendo esas personas? Entonces, es cuestión el tema de la inseguridad ciudadana, sobre todo en la parte preventiva. La Policía Nacional tiene que hacer un gran esfuerzo desde adentro, ¿no? Hay todo un cambio en la Policía Nacional. Parece que hay nuevamente relevos en sus mandos porque así lo establece la norma y las circunstancias. Y qué bien que sea así, que sea para bien, ¿correcto? Pero la Policía Nacional tiene que tener una actitud diferente frente a la violencia de las mujeres, frente a la violencia de los niños. La Policía Nacional no se va motorizado y cuando pasen por una comunidad en el sur de Ayacucho, en Huancazancos, en Querobamba, en Chuchi, en Cayara, en Chipao, en el Paucar del Sarazara, vayan a una comunidad y vea que el profesor o la profesora no llegó al colegio a dictar su clase, ese policía que deje su moto y entre al colegio a dictar una clase a sus niños. El abecedario, las vocales, las oraciones, la suma, así se ganará el respeto a la policía. A la Policía Nacional hay que achicarle la cancha. Tiene muchas actividades y no todas las puede cumplir bien. Tenemos una policía forestal y ecológica que controlamos a los papagayos, a los cocodrilos que no se lleven. Oiga, por favor. Tenemos los policías en los albergues de menores, donde deben haber profesionales. Retirar a esos policías para la seguridad ciudadana. Lo digo, y con esto me he ganado de repente a veces la crítica de muchos policías, ¿no? De mucha gente que me conoce en la policía. Soy uno de los que opinan que debemos retirar a la Policía Nacional del control de tránsito. El control de tránsito es la actividad de control donde se ejecutan el 87% de actos de corrupción menudo, por el SOAT, por el brevete vencido, por la luz roja, por el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuperaríamos 9.000 policías para la seguridad ciudadana y darle el control de tránsito a los municipios, porque al fin y al cabo es una función municipal, porque el dinero de las papeletas van al SAT o a los municipios. Entonces, hay que ir replanteando esto. La captación de los jóvenes, le he dicho, bachilleres para oficiales, jóvenes que han estudiado en los institutos superiores para suboficiales. Acortaríamos los tiempos de instrucción porque ya tendríamos gente que viene preparada. Los grandes pilotos caza en Estados Unidos de la Fuerza Aérea Norteamericana son ingenieros, otros son doctores, otros son abogados, que después de terminar su profesión les gustó mucho la aeronáutica y se metieron a ser pilotos de caza, pilotos de guerra. Eso tenemos que hablar porque todavía el sistema educativo nacional no nos garantiza, y eso lo sabe Enrique Valderrama, no nos garantiza que los jóvenes terminaron su 5º año de media y tengan las capacidades de poder ingresar en mercados laborales o poder participar en concursos de institutos de estudios superiores en condiciones óptimas. Señores, la inseguridad, personas, gente, compromiso, liderazgo, marco jurídico, liderazgo, ese es importante. Entonces, por ahí están las cosas y ojalá podamos hacer de esta política pública, oiga usted, un gran esfuerzo nacional, ¿no? Para poder, oiga, ustedes generar mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos del país. Adelante, gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a todos aquellos que se han conectado con nosotros y han presenciado este intercambio de ideas sobre un asunto fundamental como es el tema de la seguridad ciudadana.
Estoy absolutamente convencido de que todos los peruanos hacemos votos porque en el marco de este ruido político que se ha generado por el enfrentamiento que existe respecto al gabinete ministerial, que sin duda va a ser objeto del pedido de voto de confianza en los próximos días, no se descuide este asunto que es clave y que es central y que impacta en la vida de los peruanos. Les agradecemos a Miguel, a Juan, a Jaime, que han estado hoy día con nosotros brindándonos sus pertinentes apreciaciones. Y los invitamos a todos a volver a conectarse con nosotros el próximo jueves, igual a las 7 de la noche, en nuestro 12º Diálogo Republicano, esta vez hablando sobre la justicia o la injusticia. En el Perú nos acompañarán los doctores Tomás Gálvez y Javier Villestein, ambos con bastante trayectoria en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, con los comentarios del abogado de amplia trayectoria, Wilber Medina. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A nombre de la Coordinadora Republicana, esta asociación civil que busca potenciar y mejorar la calidad de la democracia en el país, además generando consensos alrededor y propuestas alrededor de la agenda social que tiene que resolver el Perú. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo jueves. Hasta luego. Buenas noches. Un gran abrazo. Saludos, Juan. Buenas noches. Saludos.